Audiolibro. Un hombre llamado Jesús de Nazaret. Prólogo. Hay palabras que no envejecen. Palabras que, aun habiendo sido pronunciadas hace siglos, siguen resonando como si hubieran sido dichas esta mañana. Palabras que iluminan, que rompen muros interiores, que despiertan preguntas profundas y que señalan el camino hacia una vida más plena. Las enseñanzas de Jesús de Nazaret pertenecen a ese tipo de palabras, no se consumen con el tiempo, porque nacen del corazón y están destinadas al corazón. Este audiolibro no pretende repetir literalmente los relatos antiguos, ni reconstruir con exactitud histórica cada paso. Busca algo diferente, tender un puente vivo entre esas enseñanzas y el oyente contemporáneo. Presenta escenas que invitan a imaginar, a sentir y a reconocer en cada gesto de Jesús un mensaje que sigue vigente. Es un viaje interior narrado a través de 12 partes, donde los discípulos, las multitudes y los rostros anónimos se convierten en espejos de nuestras propias luchas, dudas y anhelos. Aquí Jesús aparece no solo como maestro, sino como guía cercano, caminando entre la gente, mirando con compasión, hablando con claridad y despertando en cada persona la fuerza que creía perdida. Sus palabras abren ventanas hacia una vida más consciente, más serena, más llena de amor. Sus parábolas y gestos invitan a mirar la realidad con ojos nuevos, a descubrir que la grandeza descansa en la humildad, que el perdón libera al que perdona, que la fidelidad fortalece el espíritu, y que el amor auténtico nunca exige dominio, sino entrega. Este prólogo es una invitación. Una invitación a escuchar sin prisa, con el corazón dispuesto. A caminar junto a Jesús a través de cada capítulo, permitiendo que sus enseñanzas toquen aquello que a veces queda escondido en lo profundo. A reconocer que, más que un mensaje para una época pasada, sus palabras siguen siendo un faro para quien busca sentido, paz y verdad. Que cada parte de este audiolibro se convierta en un espacio de encuentro contigo mismo. Que las voces, los paisajes y las enseñanzas que se despliegan a lo largo del relato despierten luz donde antes había confusión, serenidad donde había inquietud y esperanza donde parecía haber solo sombras. Porque cuando se escucha con el alma abierta, incluso una sola palabra puede transformar una vida entera. Aquí comienza ese viaje. Parte 1, en el silencio de Galilea. El sol despuntaba lentamente sobre las colinas de Galilea, tiñendo de oro las aguas tranquilas del lago. La alborada traía consigo el murmullo suave de los pescadores al preparar sus redes, el canto disperso de algunas aves y el aroma peculiar de tierra húmeda mezclada con madera de barca. En ese ambiente sencillo, casi escondido de los grandes acontecimientos del mundo, comenzaba a revelarse una voz que cambiaría la historia, una voz que hablaba de amor, de verdad y de un modo nuevo de mirar a los demás. Era temprano. El pueblo aún adormecido despertaba poco a poco, y entre sus calles estrechas caminaba un hombre de semblante sereno. Sus pasos eran lentos, como quien contempla y escucha más de lo que habla. Su mirada, profunda y clara, parecía capaz de atravesar las preocupaciones de quienes se encontraba, como si reconociera en cada uno algo valioso que aún estaba por descubrir. Nadie lo anunciaba, todavía nadie lo seguía de manera evidente, pero ya se percibía que en su presencia había algo distinto, un modo de estar que daba paz. Aquel hombre se acercó a la orilla y observó a los pescadores que intentaban, sin demasiado éxito, sacar algo del agua. Las redes estaban casi vacías, y el cansancio marcado en sus rostros reflejaba la dureza de una noche infructuosa. Él no dijo palabra al principio. Simplemente se sentó sobre una roca y los contempló con una atención tan respetuosa que ninguno se sintió observado, sino comprendido. Fue entonces cuando uno de los pescadores, intrigado por su calma en medio del ajetreo, se aproximó para saludarlo. ¿Buscas a alguien?, preguntó el pescador, limpiándose las manos húmedas en la túnica. No, respondió el hombre con una sonrisa ligera. Más bien observo la belleza del esfuerzo humano, aun cuando parece no dar fruto.
El pescador soltó un suspiro, mitad risa, mitad resignación. Belleza no diría yo. Esta noche el lago no quiso compartir nada con nosotros. El hombre inclinó la cabeza, como ponderando algo. A veces lo que buscamos no llega cuando lo esperamos, dijo. Pero eso no significa que no esté destinado para nosotros. El pescador, que había oído frases alentadoras en boca de muchos, percibió sin embargo que aquellas palabras no eran un consuelo vacío. Había en ellas una certeza que no venía del optimismo superficial, sino de una comprensión profunda de la vida. Se quedó unos instantes callado, como quien intenta descifrar un misterio. ¿Y tú?, preguntó al fin. ¿Qué buscas en este amanecer? El hombre miró hacia el horizonte, donde la luz seguía expandiéndose. Busco corazones dispuestos a escuchar, contestó. No para obedecerme, sino para despertar a la verdad que ya llevan dentro. No era común oír hablar así. El pescador frunció ligeramente el ceño, intrigado, pero antes de poder preguntar algo más, otro compañero lo llamó desde la barca. Tenían que intentarlo una vez más antes de que el sol subiera demasiado. El pescador se despidió con un gesto y volvió a su labor, aunque su mente seguía girando en torno a las palabras de aquel extraño. Durante un rato, el hombre permaneció donde estaba, contemplando la escena. Luego se levantó y, sin prisa, caminó por la orilla dirigiéndose hacia un pequeño grupo de personas que comenzaban a reunirse para escucharle. Nadie entendía del todo por qué, pero en cuanto abría la boca para hablar, algo en su interior se apaciguaba. Era como si sus palabras tuvieran un peso natural, no por la autoridad de quien manda, sino por la verdad de quien vive plenamente lo que dice. La vida, comenzó con voz clara, es un regalo que se renueva cada día. Pero muchos viven como si estuvieran atrapados en sus penas o en sus miedos. Miran sus errores como cadenas y sus dudas como un abismo. Yo os digo hoy, no sois el pasado que teméis ni la incertidumbre que os inquieta. Sois más que vuestros temores. Sois amados, profundamente amados, y llamados a amar. Al escuchar esto, una anciana que estaba entre el grupo dejó escapar una lágrima silenciosa. Nadie sabía su historia, pero todos podían ver que aquellas palabras la habían tocado. El hombre continuó. Cuando miréis a los demás, no os fijéis en sus fallos primero. Mirad su necesidad, su herida, su deseo de ser aceptados. Quien se abre al amor verdadero aprende a ver al otro como un hermano. Y quien vive así ya no teme a la oscuridad, porque sabe que la luz no viene de fuera, sino que nace en el corazón que ama. Las personas se miraban unas a otras, conmovidas y confundidas a la vez. Nadie solía hablarles de esa manera. Estaban acostumbrados a discursos severos, a mandatos, a reglas estrictas que muchas veces se sentían imposibles de cumplir. Pero en aquellas palabras había algo distinto. No exigían, invitaban, no castigaban, iluminaban. Un joven dio un paso adelante. ¿Y qué hacemos cuando sentimos que no podemos amar?, preguntó. Cuando alguien nos ha herido tanto que solo podemos sentir rencor. El hombre se volvió hacia él con suavidad. Entonces empezad por perdonaros a vosotros mismos por no poder perdonar aún, respondió. El amor no nace por obligación, sino por libertad. Si obligáis al corazón a algo para lo que aún no está preparado, solo causaréis más dolor. Pero si lo exponéis a la compasión, poco a poco se abrirá. Recordad, el amor es paciente, y también debéis serlo con vuestro propio interior. El joven bajó la mirada, pero esta vez no con vergüenza, sino con alivio. Sentía que por primera vez alguien comprendía su lucha. El hombre siguió hablando, dibujando en sus oyentes una visión de la vida más grande que la que habían conocido. Habló de la humildad, no como sumisión, sino como libertad respecto al ego. Habló de la alegría que surge de dar más que de recibir, y del valor de la sinceridad, que ilumina las relaciones como un farol en medio de la noche. Y mientras hablaba,
Las personas que antes se apresuraban en sus tareas se fueron quedando cerca, escuchando. El pescador de antes regresó con la barca casi vacía, pero su rostro ya no mostraba frustración. Se unió al grupo sin decir palabra, simplemente atraído por la calma que emanaba de aquel hombre. El sol ya estaba alto cuando el discurso llegó a su fin. El hombre guardó silencio unos instantes, dejando que cada oyente digiriera lo escuchado. Luego se despidió con una sencillez que contrastaba con la profundidad de sus palabras. Y así, entre miradas agradecidas, se alejó una vez más. Pero algo había cambiado. Quienes lo habían escuchado sintieron que no podían volver a mirar la vida del mismo modo. No era solo su voz, eran las verdades que despertaba en cada uno. Un nuevo camino había comenzado a abrirse en sus corazones, un camino que apenas empezaban a comprender. Parte 2. El llamado a un nuevo camino. Las horas posteriores al amanecer transcurrieron con la normalidad habitual del pequeño pueblo. Los mercados se fueron llenando lentamente, los comerciantes colocaban frutas, telas y utensilios sobre mesas improvisadas, los niños corrían entre los puestos, esquivando cestos y ánforas con la agilidad de quienes han crecido entre callejuelas estrechas. Sin embargo, para muchos de los presentes, algo era distinto en el aire. Aún resonaban en su interior las palabras escuchadas junto al lago. Era como una semilla que buscaba un lugar donde germinar. Entre quienes seguían rumiando aquel mensaje estaban dos hermanos, pescadores de oficio y de corazón. Simón y Andrés habían pasado la mañana revisando sus redes, remendando pequeños desgarros y limpiando los restos de la noche. Aunque su conversación solía ser práctica y directa, ese día hablaban con un tono más introspectivo del habitual. No dejaban de recordar la mirada del hombre que había estado al amanecer en la orilla, esa mezcla de serenidad y firmeza que parecía revelar un propósito más profundo. «No sé qué tiene», decía Andrés, «pero cuando habló sentí como si me recordara algo que había olvidado hace mucho». «A mí me pasó lo mismo», admitió Simón. «Es extraño. No dijo nada que no hubiéramos escuchado antes, pero era distinto. Como si sus palabras fueran más verdad que otras». Andrés asintió, pero no supo añadir más. Había en él una inquietud que no lograba nombrar, una especie de vibración interior que le impulsaba a buscarlo otra vez. Simón, orgulloso y temperamental, también aparentaba calma, aunque por dentro compartía esa misma sensación. Ambos se quedaron en silencio unos instantes, observando el movimiento de las aguas. Al poco rato, mientras se enrollaban las cuerdas y se disponían a regresar al pueblo, vieron a lo lejos la figura inconfundible del hombre que había hablado al amanecer. Caminaba con paso firme, pero sin prisa, como quien escucha una melodía que marca el ritmo de su andar. Los hermanos se miraron, indecisos, hasta que finalmente Simón, movido por un impulso que no supo detener, dio unos pasos hacia él. «Tú», llamó con voz potente, aunque sin hostilidad. El hombre se detuvo y volvió el rostro hacia ellos. Su mirada, tan serena como antes, revelaba una disposición abierta. «¿Nos buscabas?», preguntó Simón, casi sin darse cuenta de que hablaba con un respeto que no solía mostrar. «Vos esperaba», respondió el hombre. Ambos hermanos quedaron desconcertados. Andrés fue el primero en reaccionar. «¿Esperarnos? ¿Para qué?». El hombre avanzó unos pasos hasta quedar frente a ellos. No tenía prisa, tampoco duda. Era como si ya conociera la respuesta antes incluso de haber formulado la pregunta. «He visto vuestro esfuerzo esta mañana», dijo. «Y también he visto vuestra disposición interior, aunque aún no la comprendáis del todo. Si venís conmigo, os enseñaré un camino que transformará vuestra vida y la de muchos». Simón frunció el ceño. «¿Un camino? Somos pescadores, no eruditos. No sabemos más que trabajar y sostener a los nuestros». «Precisamente», respondió él.
Quien es capaz de perseverar en lo sencillo puede aprender a amar en lo grande. Quien conoce el ritmo del agua puede conocer también el ritmo del corazón humano. Las palabras quedaron suspendidas unos segundos. El silencio pareció expandirse alrededor, como si incluso el viento aguardara una respuesta. Andrés sintió que algo dentro de él se rendía, como un muro que se vuelve innecesario. Sin pensarlo más, dio un paso hacia adelante. «Quiero escuchar ese camino», dijo. Simón lanzó una mirada rápida a su hermano. Era impulsivo, sí, pero también sincero. Y aunque él mismo no lo hubiera admitido en voz alta, deseaba lo mismo. Tras un breve suspiro, asintió. «Si tú vas, yo voy», concedió. El hombre sonrió con una calidez que parecía envolverlos. «Entonces venid. La jornada apenas comienza». Los tres empezaron a caminar por la orilla, dejando atrás las redes, la barca y la rutina conocida. A cada paso, los dos hermanos sentían la extraña mezcla de incertidumbre y paz que acompaña a las decisiones profundas. No sabían hacia dónde los conducía ese nuevo sendero, pero sí intuían que ya no podían volver a su vida anterior sin sentir que algo les faltaba. Mientras avanzaban, el hombre hablaba de la importancia de escuchar antes de hablar, de observar antes de juzgar, de comprender antes de actuar. Les decía que muchos buscan cambiar el mundo desde afuera, imponiendo normas y forzando conductas, pero que el verdadero cambio comienza en el interior, en el modo en que se mira y se entiende la vida. Cuando el corazón se transforma, explicó, todo lo que hacéis se transforma también. No porque os obliguéis, sino porque vuestra manera de ver se vuelve nueva. Simón, que solía responder con rapidez, permanecía inusualmente callado. Andrés lo observó, sorprendido. Su hermano, siempre pragmático, parecía absorber cada palabra con una seriedad casi reverente. Finalmente habló. «¿Y cómo se transforma el corazón?», preguntó. «No es algo que uno pueda tomar en sus manos y moldear». El hombre miró hacia el horizonte. «El corazón se transforma cuando se deja tocar por la verdad. Cuando renunciáis al orgullo que os hace creer que ya lo sabéis todo. Cuando admitís la necesidad de algo más grande que vosotros. Entonces comienza el cambio». Simón reflexionó sobre esto mientras seguían avanzando. Durante años había creído que la fortaleza residía en no mostrar debilidad, en resolverlo todo por sí mismo. Pero aquellas palabras despertaban en él una intuición distinta, tal vez la verdadera fortaleza estaba en reconocer lo que no podía controlar. El camino los llevó hasta una colina desde la cual se veía todo el valle. El hombre se detuvo allí y se sentó sobre una piedra. Los hermanos lo imitaron. Había un silencio casi sagrado en el paisaje. La brisa movía las hierbas altas y la luz del sol comenzaba a descender, tiñendo todo de un tono cálido. «Muchos viven cargando pesos que no les pertenecen», dijo el hombre, rompiendo la quietud. «Cargan el juicio de los demás, las expectativas imposibles, los errores del pasado. Creen que deben demostrar continuamente su valor. Pero yo os digo, sois valiosos no por lo que hacéis, sino por quienes sois. Y quien comprende esto, camina ligero». Andrés sintió que esas palabras lo atravesaban. Siempre había intentado complacer a todos, a su familia, a sus compañeros, al pueblo. Siempre temía defraudar a alguien. Por primera vez, consideró la posibilidad de vivir sin esa carga. «¿Qué quieres que hagamos?», preguntó. «Por ahora, caminar conmigo», respondió el hombre. «Observar, escuchar, aprender. Cada día habrá algo nuevo que comprender, y cada comprensión abrirá una puerta dentro de vosotros». El sol comenzaba a ocultarse cuando se levantaron. Habían pasado horas sin darse cuenta. Y sin embargo, los dos hermanos sentían que habían vivido un día entero en su interior. Mientras descendían la colina, un pensamiento común surgió en ambos sin que lo compartieran en voz alta:
lo que acababan de iniciar iba a cambiar su destino para siempre. Cuando llegaron al pueblo, la gente los vio acompañados del hombre y murmuró entre sí. Algunos se mostraron incrédulos, otros curiosos, y unos pocos escépticos. Pero ellos no prestaron atención. La decisión ya estaba tomada. Esa noche, al cerrar los ojos para intentar dormir, Simón y Andrés sintieron algo que no habían experimentado en mucho tiempo, una profunda paz, distinta a la satisfacción del trabajo bien hecho. Era la paz de quien ha encontrado un propósito que aún no comprende plenamente, pero que reconoce como verdadero. El amanecer siguiente marcaría el comienzo de nuevas enseñanzas, nuevas pruebas y revelaciones que pondrían a prueba su corazón. Pero por ahora, mientras las estrellas iluminaban el firmamento, solo quedaba una certeza: el camino ya estaba iniciado, y no había vuelta atrás. Parte 3. El día de la montaña. El sol ascendía lentamente cuando el grupo comenzó a reunirse a las afueras del pueblo. No eran muchos todavía, apenas unas pocas decenas, pero todos compartían una curiosidad sincera por escuchar al hombre que hablaba con una autoridad distinta a la de los maestros habituales. Algunos habían oído sus palabras junto al lago, otros lo habían encontrado caminando por los caminos polvorientos y se habían sentido atraídos por su presencia. Sin anuncios, sin promesas de poder, sin exigencias, era sorprendente cuántos corazones comenzaban a despertar en torno a él. Simón y Andrés caminaban cerca, atentos a cada gesto y cada palabra. Aún no entendían por qué lo habían seguido, pero había una luz interior que se encendía cada vez que lo escuchaban. El hombre avanzaba hacia una ladera suave, una pequeña montaña desde donde se dominaba todo el valle. Al llegar a una explanada natural, se detuvo y se volvió hacia la multitud que lo acompañaba. No había un escenario ni un templo. Solo tierra, piedras, plantas silvestres y el inmenso cielo abierto. La gente se sentó en círculo, algunos sobre mantos improvisados, otros directamente sobre el suelo. El ambiente tenía una mezcla de expectación y serenidad. El hombre permaneció de pie unos instantes, observando los rostros que tenía delante, rostros cansados, rostros esperanzados, rostros heridos por la vida. Y entonces comenzó a hablar. Muchos buscáis la felicidad en lo que poseéis, dijo con voz clara, pero la verdadera dicha brota del corazón humilde. Dichoso el que reconoce su necesidad, porque ese corazón está preparado para la verdad. Dichoso el que llora con sinceridad, porque la compasión lo acompañará. Dichoso el que trabaja por la justicia, aunque aún no la vea, porque su esfuerzo no será en vano. Un murmullo suave recorrió a los presentes. No estaban acostumbrados a escuchar palabras que dignificaran su fragilidad. La mayoría había vivido bajo la idea de que la grandeza pertenecía a quienes tenían poder, riqueza o prestigio. Pero él hablaba de un reino distinto, donde la humildad no era vergüenza, sino fortaleza, donde la mansedumbre era una forma de sabiduría, donde la pureza de corazón era un camino hacia la claridad interior. Vosotros sois la luz del mundo, continuó. Una luz no se esconde ni se oculta bajo un recipiente. Se coloca en alto para que ilumine. Así debéis ser, luz que revela, luz que acompaña, luz que consuela. Y si alguna vez dudáis de vuestra capacidad para brillar, recordad que la luz no nace de vuestro orgullo, sino del amor que os habita. Las palabras se extendieron por la montaña como una brisa suave. Algunas personas cerraron los ojos, dejándose envolver por la paz del momento, otras lloraron en silencio, tocadas por un mensaje que parecía hablarles directamente. Simón sentía que cada frase removía algo profundo en su interior. A menudo había reaccionado con violencia o impulsos rápidos, pero ahora descubría que la verdadera fuerza quizás residía en dominar su propio corazón. El hombre siguió hablando, y su voz tenía un ritmo que parecía marcar el compás de la naturaleza. Habéis oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amad incluso a quienes os hacen daño. No porque merezcan vuestro amor,
sino porque vosotros merecéis vivir en libertad. El rencor encadena. El perdón libera. Y quien ama sin esperar nada a cambio vive el amor en su estado más puro. Hubo quienes bajaron la mirada, inquietos. No era fácil aceptar aquellas palabras. El resentimiento era un refugio conocido, un lugar donde protegerse del dolor. Renunciar a él requería una valentía que muchos no sabían si poseían. Pero el hombre no hablaba como quien impone, sino como quien invita. Si solo amáis a quienes os aman, añadió, ¿qué mérito tiene? La grandeza del amor se muestra cuando se ofrece incluso a quienes no pueden devolverlo. Una niña pequeña, sentada junto a su madre, levantó la vista hacia él con una inocencia luminosa. Él se inclinó ligeramente y habló como si dirigiera sus palabras a ella. El corazón más pequeño es capaz de dar una luz inmensa si se abre a la bondad. La niña sonrió. Su risa espontánea alivió la tensión del ambiente y algunas personas rieron también, contagiadas por aquella sencillez. El hombre retomó su mensaje. No hagáis las cosas solo para ser vistos. La verdad de vuestras acciones está en lo que hacéis cuando nadie os observa. Dad en secreto, perdonad en silencio, orad desde lo profundo. Lo que nace del corazón sincero tiene más fuerza que cualquier reconocimiento externo. Simón recordó entonces cuántas veces había actuado buscando aprobación, cuántas veces había querido parecer fuerte ante los demás. Y por primera vez comprendió que esa búsqueda constante lo había agotado más que cualquier jornada de pesca. Andrés, sentado a su lado, sintió también un profundo alivio al escuchar aquello. La necesidad de agradar se desvanecía lentamente, como si una pesada sombra se retirara. El hombre hizo una pausa. El viento se levantó, moviendo las ramas de los árboles cercanos. Desde lo alto de la montaña podían verse los caminos que conectaban los pueblos vecinos, serpenteando entre colinas suaves. Era un paisaje sencillo, pero lleno de vida. Él miró hacia el horizonte antes de continuar. No acumuléis tesoros que el tiempo destruye. Buscad aquello que ninguna tormenta puede arrebataros. Donde esté vuestro corazón, allí estará vuestro tesoro. Si vuestro corazón está en el miedo, viviréis encadenados. Si está en la envidia, viviréis en tormento. Pero si está en el amor, vuestra vida será abundante incluso cuando tengáis poco. Algunas personas asentían lentamente, como si despertaran de un largo sueño. Otras se abrazaban para darse fuerza mutua. Un anciano, sentado con dificultad sobre un manto desgastado, dejó que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. Había cargado durante décadas con la amargura de viejas heridas, pero aquellas palabras encendieron un deseo de reconciliarse consigo mismo. No os preocupéis por el mañana, dijo el hombre, mirando al anciano con ternura. Cada día tiene su afán. Vivid el presente con confianza. El temor por el futuro solo debilita el corazón. La multitud respiró al unísono, como si un peso invisible se aligerara. Vivían en tiempos difíciles. La incertidumbre era parte de su vida cotidiana. Pero escuchar que no estaban solos en su fragilidad, que había un modo diferente de vivir, les daba consuelo. Tratad a los demás como queréis ser tratados, prosiguió. Esta es la esencia de todas las enseñanzas. Si actuáis desde esta regla de oro, caminaréis en luz. Era un mensaje tan simple y, al mismo tiempo, tan profundo que muchos quedaron en silencio, reflexionando. Algunos se dieron cuenta de cuántas veces habían juzgado sin comprender, criticado sin escuchar, exigido sin ofrecer. Y se sintieron movidos a mejorar, no por obligación, sino por un impulso honesto del corazón. El discurso fue largo, pero nadie se cansó. Cada frase era como agua para una tierra sedienta. Finalmente, cuando la tarde avanzaba y la luz comenzaba a suavizarse, el hombre guardó silencio. La multitud permaneció quieta. Nadie quería ser el primero en levantarse.
Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido en aquella montaña. Simón fue el primero en reaccionar. Se puso de pie con lentitud, respirando hondo. Miró a su alrededor y vio rostros transformados, llenos de esperanza. Andrés se levantó también, conmovido. Sabían que habían recibido enseñanzas que los acompañarían para siempre. Antes de irse, el hombre miró a la multitud una vez más. No dijo nada más. Su silencio hablaba por sí mismo. Luego comenzó a descender la ladera, seguido por sus discípulos más cercanos. Mientras bajaban, la gente no podía evitar sentir que había presenciado algo extraordinario. No un espectáculo, no un acto de poder, sino una llamada interna, una invitación a vivir de una manera nueva. Y aunque no todos comprendían aún cómo responder, sabían que algo dentro de ellos había despertado. Esa noche, en los hogares del valle, las familias hablaron en voz baja sobre el día en la montaña. Algunos compartieron sus impresiones, otros guardaron silencio para meditar. Pero en todos, sin excepción, quedó una semilla plantada, la semilla de una vida más plena, más luminosa, más verdadera. Parte 4. Semillas junto al camino. Los días que siguieron al discurso en la montaña estuvieron llenos de movimiento. Las noticias viajaban con rapidez de un pueblo a otro, no tanto por rumores de prodigios, sino por la profundidad de sus palabras. Quienes lo habían escuchado hablaban con un brillo distinto en los ojos, como si hubieran visto la vida desde una altura nueva. Y aunque algunos mostraban reticencia, temerosos de lo desconocido, la mayoría sentía una mezcla de curiosidad y esperanza difícil de ignorar. Un amanecer, mientras el rocío todavía perlaba la hierba y el aire conservaba el frescor de la noche, él salió a caminar junto al lago. Sus discípulos lo seguían, algunos aún somnolientos, otros intrigados por lo que pudiera enseñarles aquel día. Entre ellos estaban Simón y Andrés, que habían comenzado a sentir una transformación silenciosa en su interior, una especie de claridad que, aunque no podían explicar, les revelaba que estaban en el camino correcto. La gente empezó a reunirse espontáneamente. No había convocatorias ni señales, simplemente, donde él iba, otros iban detrás. Era como si una fuerza invisible los guiara. Pronto, la multitud se hizo tan grande que comenzó a apretarse en torno a él. Entonces subió a una barca cercana y pidió que la apartaran un poco de la orilla. Desde allí, sentado, podía dirigirse a todos con comodidad, mientras el agua actuaba como un espejo que suavizaba el sonido de su voz. Un sembrador salió a sembrar, comenzó. Mientras esparcía las semillas, algunas cayeron junto al camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde la tierra era poca. Brotaron pronto, pero al salir el sol se marchitaron, porque no tenían raíz. Algunas cayeron entre espinos, que crecieron y las ahogaron. Pero otras cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unas al 30, otras al 60, otras al 100 por uno. La multitud permanecía en silencio, tratando de captar el sentido de la historia. Muchos habían trabajado la tierra desde niños, sabían de sembrar, de esperar, de cosechar. Pero era evidente que él hablaba de algo más profundo que agricultura. Sus ojos recorrían a la multitud con ternura, como quien contempla a personas que buscan comprender. Cuando terminó la parábola, algunos se retiraron pensativos, otros parecían confundidos. Sin embargo, antes de que pudieran hacer preguntas, él añadió: quien tenga oídos para oír, que oiga. En la orilla, los discípulos se miraban entre sí. Estaban acostumbrados a su manera poética de hablar, pero deseaban comprender más. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, se acercaron a la barca con inquietud. ¿Por qué hablas así, en parábolas?, preguntó Andrés. Porque el corazón humano entiende mejor lo que descubre por sí mismo, respondió él. El misterio despierta la búsqueda, y quien busca, encuentra. Simón frunció el ceño.
¿Y cómo sabremos nosotros interpretar lo que dices? Él sonrió con paciencia. A vosotros os he mostrado el camino desde dentro. Escuchad no solo con los oídos, sino con el corazón. Se sentó en la barca, invitándolos a acercarse. Ellos se acomodaron en la arena húmeda, atentos. La semilla, explicó, es la verdad que nace en el corazón. Cuando cae junto al camino, simboliza a quienes escuchan, pero dejan que los temores y distracciones la arrebaten antes de que pueda echar raíz. El terreno pedregoso representa a quienes reciben la verdad con entusiasmo, pero no profundizan. En cuanto llega la dificultad, se marchitan. Los espinos son las preocupaciones, la ambición desordenada, las ansias que ahogan la bondad interior. Pero la tierra buena, esa es la persona que escucha, comprende y permite que la verdad transforme su vida. En ellos, la semilla se multiplica. Simón escuchaba con atención. Recordó cuántas veces la ira había ahogado sus mejores intenciones, cuántas veces el orgullo había impedido que su corazón fuese tierra fértil. Se preguntó si sería capaz de cultivar la paciencia necesaria para convertirse en esa tierra buena. El hombre percibió su inquietud. No temas, Simón, le dijo suavemente. La tierra puede ser trabajada. Ningún corazón está condenado a permanecer endurecido. Estas palabras produjeron en Simón una mezcla de alivio y determinación. Andrés, que había vivido siempre preocupado por la opinión ajena, sintió que los espinos de su vida se revelaban con claridad, la necesidad de agradar, el miedo al rechazo, la inseguridad constante. Y por primera vez intuyó que podía liberarse de esas ataduras. A medida que avanzaba la mañana, la multitud regresó, atraída por la serenidad del momento. El sol estaba ya alto cuando él retomó la enseñanza con una nueva parábola. El reino es como un hombre que siembra en la tierra. Duerme de noche, se levanta de día, y la semilla germina sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma. La gente murmuraba, reconociendo la verdad en aquella imagen. Muchos sabían lo que era confiar en la tierra, esperar sin garantías, observar cómo brotaba lo que habían sembrado. Él aprovechó ese entendimiento. Así ocurre con la verdad en vosotros, continuó. No forcéis el crecimiento. Cultivad la paciencia. Dejad espacio para que el bien crezca en silencio. Un niño preguntó en voz alta. ¿Y si la semilla tiene miedo de crecer? La multitud rió, y él también. Entonces sepa la semilla, dijo mirándole, que la luz del sol la espera. Crecer es su destino. La risa se volvió un murmullo lleno de calidez. No había burla en sus palabras, solo ternura. Cada respuesta parecía devolver a la vida algo dormido en las personas, la capacidad de confiar, de esperar, de creer en lo que no se ve. Luego contó otra historia. El reino es como la levadura que una mujer mezcla con harina. Aunque parezca poca, transforma toda la masa. Los oyentes se miraron entre sí. Muchos habían visto a sus madres o esposas amasando en silencio, con movimientos repetidos y pacientes. Ahora comprendían que él hablaba de la fuerza interior del bien, que aunque pequeña, podía transformar todo. No deis por insignificante lo que parece pequeño, dijo. Una palabra, un gesto, un acto de bondad, pueden cambiar un corazón entero. Simón movió la cabeza lentamente, procesando cada enseñanza. Andrés respiraba con serenidad, como si cada frase abriera un hueco nuevo en su interior para que entrara la luz. La tarde avanzaba y el calor disminuía. La multitud permanecía atenta, casi sin moverse, como si temieran que cualquier distracción los privara de una verdad necesaria. Fue entonces cuando él relató una de las parábolas más intensas. Un hombre encontró un tesoro escondido en un campo. Lleno de alegría, vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. Así es la vida cuando descubrís lo verdaderamente valioso, lo demás deja de tener peso. Algunos en la multitud miraron hacia abajo.
Sabían bien cuánto se aferraban a lo que creían indispensable: bienes, seguridad, prestigio. Y en ese instante comprendieron que nada de eso podía llenar el corazón tan profundamente como la verdad descubierta. Para suavizar la intensidad, él añadió otra imagen. Un mercader buscaba perlas finas. Cuando halló una de gran valor, vendió todas las demás y la compró. El reino es esa perla. Cuando la encontráis, ya no necesitáis acumular más. Un anciano alzó la mano, temblorosa. ¿Y cómo sabemos que hemos encontrado esa perla? El hombre lo miró con dulzura. Lo sabes cuando tu corazón se llena de paz, incluso en medio de la dificultad. Cuando descubres que ya no buscas afuera lo que antes anhelabas. Cuando entiendes que la verdad vive en ti. El anciano asintió, con lágrimas brillándole en los ojos. La enseñanza continuó hasta que el sol comenzó a declinar. La luz dorada acariciaba el agua del lago y la brisa nocturna empezaba a insinuarse. Entonces él guardó silencio, como si diera por concluido el mensaje del día. Las personas se levantaron lentamente. Algunos permanecieron en silencio, meditando. Otros caminaban en grupos pequeños, comentando las parábolas. Pero todos llevaban algo nuevo dentro, una semilla, una imagen, una idea que comenzaba a abrir camino en su interior. Simón y Andrés se quedaron cerca de él mientras la barca regresaba a la orilla. No dijeron nada, pero sabían que habían recibido lecciones que iban más allá de las palabras. Sentían que en su interior algo se movía, como una semilla recién plantada que buscaba su raíz. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas y el silencio envolvía el valle, muchos se durmieron con la sensación de que la vida había adquirido una dimensión nueva. Como si, de pronto, aquello que siempre habían visto de forma cotidiana revelara un significado más profundo. Una verdad sembrada junto al camino comenzaba, al fin, a germinar. Parte 5. El camino del servicio. El sol se filtraba entre las ramas de los olivos, y mientras Jesús avanzaba por el sendero polvoriento, sus discípulos lo seguían en un silencio reverente. Habían presenciado milagros y escuchado parábolas profundas, pero aún quedaban zonas de sombra en su entendimiento. En sus corazones persistía la antigua inquietud humana, el deseo de grandeza, el anhelo de ser reconocidos, la necesidad de ocupar un lugar elevado. Jesús, que conocía sus pensamientos antes de que fueran pronunciados, decidió enseñarles un camino completamente distinto al que el mundo solía trazar. Cuando llegaron a una casa humilde donde serían recibidos, Jesús tomó un cántaro y una toalla. Los discípulos, sorprendidos, lo observaron arrodillarse frente al primero de ellos. El maestro, aquel a quien llamaban Señor, comenzó a lavar los pies de sus seguidores, uno por uno, sin preferencia ni distinción. Las miradas se entrecruzaron en silencio, algunos sentían vergüenza, otros incredulidad, y algunos apenas podían sostener el brillo de su mirada. Nadie había imaginado que el camino hacia la grandeza iniciara con un gesto tan sencillo y, a la vez, tan radical. Cuando terminó, Jesús se levantó y les dijo que comprendieran bien lo que habían visto. Si él, siendo maestro, se hacía servidor, entonces ellos también debían servir sin esperar recompensa. Les recordó que el verdadero poder no reside en dominar, sino en liberar, no se manifiesta imponiéndose, sino elevando a otros. El servicio, aseguró, era el corazón oculto de todo verdadero liderazgo. Los discípulos escucharon atentos, aunque no todos captaron inmediatamente la profundidad de aquellas palabras. Algunos seguían imaginando un reino terrenal lleno de honores, de desfiles y de victorias sobre los poderosos. Jesús, con paciencia inagotable, se dedicó a deshacer esas falsas imágenes. Les habló de un reino interior, un espacio de luz donde cada gesto de amor ampliaba los horizontes del espíritu. No era un reino que pudiera medirse con ejércitos o fronteras, sino con actos de misericordia. En el camino, se toparon con un anciano que apenas podía cargar un pequeño haz de leña.
Sin pensarlo, Jesús se acercó, tomó parte de la carga y caminó a su lado. El anciano, sorprendido, preguntó quién era aquel hombre que ayudaba con tanto cariño. Jesús respondió simplemente que todos eran hermanos, y que donde hubiera cansancio, dolor o tristeza, allí debía florecer la compasión. Los discípulos observaban en silencio. La enseñanza no se limitaba a palabras, sino que se manifestaba en acciones cotidianas que revelaban la esencia de su mensaje. Más adelante, al atardecer, llegaron a una aldea donde una familia vivía en profundo luto por la pérdida de un ser querido. La tristeza llenaba la casa como una sombra espesa. Jesús se sentó entre ellos sin prisa, escuchando sus lágrimas, dejando que el dolor se expresara libremente. No ofreció respuestas rápidas ni discursos elaborados, sino una presencia cálida capaz de sostener el corazón quebrantado. En aquellos instantes, los discípulos comprendieron que servir también significaba acompañar en silencio, respetar el misterio del sufrimiento y estar dispuesto a compartir las cargas invisibles. En otra ocasión, mientras descansaban junto a un pozo, varios habitantes del lugar se acercaron con preguntas y preocupaciones. Algunos buscaban consuelo, otros querían comprender sus propias vidas y otros simplemente deseaban ser escuchados. Jesús respondió a cada uno con atención única. Nunca tenía prisa, nunca mostraba preferencia por unos sobre otros. Su manera de servir era tan natural como respirar, escuchaba con el corazón, hablaba desde la claridad y actuaba desde la compasión. Uno de los discípulos, movido por la inquietud que le despertaban estas enseñanzas, preguntó cómo podía uno aprender a servir de verdad sin caer en el orgullo disfrazado de humildad. Jesús le respondió que el servicio auténtico nace del reconocimiento de que todos comparten la misma luz interior. No se sirve desde arriba, sino desde al lado. No se ayuda para recibir gratitud, sino para que la bondad siga circulando. Y, sobre todo, no se sirve para ser visto, sino para ver al otro con amor. Continuaron su camino y, una tarde, se encontraron con un grupo de niños que jugaban cerca de un campo. Los pequeños, al ver a Jesús, corrieron hacia él sin miedo. Algunos de los adultos presentes intentaron ahuyentarlos, pensando que molestaban. Pero Jesús los detuvo con un gesto amable. Llamó a los niños, se sentó en el suelo con ellos y comenzó a conversar y a reír. Les mostró que servir también significaba dignificar a aquellos que el mundo suele ignorar. Les explicó a sus discípulos que el corazón de un niño, libre de malicia, es un recordatorio vivo del reino interior al que todos están llamados. Esa noche, alrededor de una fogata, Jesús les habló del servicio como un acto de libertad. El que sirve, dijo, deja atrás la obsesión por sí mismo para descubrir la alegría profunda de hacer el bien. No es esclavo del reconocimiento ajeno, ni rehén de la apariencia. Su recompensa es la paz que brota de vivir en armonía con la verdad. Les recordó que incluso los gestos más pequeños, cuando brotan del amor, son semillas capaces de transformar vidas enteras. Los discípulos escucharon en silencio, y muchos sintieron cómo sus ambiciones personales comenzaban a perder peso. Descubrieron que la grandeza que Jesús proponía no se medía con títulos ni prerrogativas, sino con la capacidad de entregarse sin miedo. El servicio, comprendieron, era un camino que ensanchaba el corazón y despertaba una fuerza interior desconocida. Al finalizar la jornada, Jesús miró a cada uno de ellos con una ternura profunda. Les dijo que no temieran. Que el camino del servicio era exigente, sí, pero también era la senda más luminosa que podían recorrer. Les aseguró que cada acto de compasión construiría un puente entre el cielo y la tierra, y que allí, en ese espacio de unión, encontrarían el sentido de sus vidas. Así, mientras la noche avanzaba y las estrellas comenzaban a brillar con intensidad, los discípulos comprendieron que estaban aprendiendo no solo a seguir a un maestro, sino a convertirse ellos mismos en instrumentos de luz. Y aunque aún quedaba mucho por aprender,
el corazón de cada uno empezaba a despertar a una verdad inmensa, que el amor más grande es el que se expresa en el servicio sencillo, silencioso y constante. Parte 6. La fuerza del perdón. La mañana amaneció clara y fresca, con un viento suave que recorría las colinas. Jesús caminaba junto a sus discípulos mientras la luz dorada del amanecer se extendía sobre los campos. A medida que avanzaban, el maestro percibía en el ambiente un peso silencioso, una inquietud que no se había expresado con palabras. Sabía que en sus corazones quedaban heridas antiguas, resentimientos guardados, memorias que aún nos ataban. Por eso, decidió hablarles sobre la fuerza transformadora del perdón. Se sentaron bajo la sombra de un sicómoro. Jesús miró a cada uno con serenidad, como quien observa el eco profundo de un alma. Les dijo que no podían avanzar en el camino si llevaban consigo cargas de rencor. Explicó que el perdón no es un acto de debilidad, sino la expresión más firme del amor. Quien perdona libera no solo al otro, sino también a sí mismo. El resentimiento, afirmó, encadena el corazón y lo priva de la paz que tanto desea. Pedro, con el rostro marcado por la intensidad de su carácter, preguntó cuántas veces era necesario perdonar a quien causaba daño. Jesús respondió con palabras que desarmaron toda lógica común, no 7 veces, sino 70 veces 7. No se trataba de un número exacto, sino de una invitación a romper el ciclo del odio. El perdón, explicó, no debía ser un cálculo, sino una actitud constante que naciera del reconocimiento de la humanidad compartida. Mientras hablaban, un hombre se acercó a ellos con nerviosismo. Tenía el rostro endurecido por la culpa y los ojos cansados de buscar redención. Se arrodilló ante Jesús y confesó que había actuado con injusticia contra un vecino, empujado por la envidia. Había intentado disculparse, pero el otro se negaba a escucharlo. El hombre preguntó qué debía hacer ahora. Jesús lo observó con ternura y le dijo que el arrepentimiento sincero ya era un paso enorme. Le recomendó que continuara obrando con bondad, que cada gesto de humildad abriría nuevas puertas y que, con el tiempo, incluso los corazones más heridos podían suavizarse. Los discípulos escuchaban con atención, pero algunos sentían resistencia interior. El perdón, pensaban, era una tarea demasiado difícil cuando la herida era profunda. Jesús conocía aquel pensamiento, así que compartió una historia. Les habló de 2 hombres que caminaban juntos, uno ofendió al otro, y éste, en lugar de responder con ira, escribió la ofensa en la arena. Días después, cuando el primero salvó al segundo de un peligro, éste grabó el gesto en piedra. Jesús explicó que lo negativo debía escribirse donde el viento pudiera borrarlo, y lo positivo donde el tiempo lo conservara. Al continuar el camino, se toparon con una pequeña multitud reunida alrededor de una mujer que lloraba desesperadamente. Había sido acusada por quienes buscaban castigo más que justicia. Las voces eran duras, llenas de juicio. Jesús se acercó y contempló la escena sin prisa. Se agachó y comenzó a escribir en el suelo. Nadie supo exactamente qué trazó, pero su silencio hizo que las voces se apagaran poco a poco. Luego se levantó y dijo que quien estuviera libre de error arrojara la primera piedra. Uno a uno, todos comenzaron a retirarse, dejando atrás la carga de su severidad. Cuando quedaron solos, Jesús habló con la mujer con una voz que era a la vez firme y compasiva. Le dijo que no la condenaba, que podía levantarse y comenzar de nuevo. Aquel momento quedó grabado en la memoria de los discípulos como un ejemplo perfecto de cómo el perdón ilumina incluso las sombras más densas. Más tarde, deteniéndose junto a un arroyo, Jesús les explicó que perdonar no significaba justificar el mal, sino impedir que el mal siguiera reproduciéndose en el corazón. No se trataba de olvidar, sino de sanar. El perdón era una decisión que requería valentía, una elección que permitía que la vida fluyera nuevamente. Donde había perdón, decía, allí había espacio para la esperanza.
Uno de los discípulos recordó entonces una disputa que había tenido con un pariente. Durante años habían permanecido distantes, incapaces de mirarse sin recordar viejas heridas. Jesús lo escuchó con atención y le dijo que siempre había un momento propicio para reconstruir. Incluso si la otra persona no aceptaba la reconciliación, el acto de perdonar ya transformaba el alma de quien lo hacía. El maestro insistió en que nadie podía encontrar verdadera libertad mientras mantuviera un corazón endurecido. Al llegar a un claro donde el sol iluminaba los rostros de todos, Jesús elevó la mirada al cielo y habló sobre el perdón divino. Dijo que el amor del Creador era como un manantial inagotable que siempre ofrecía una nueva oportunidad. Quien experimentaba ese amor no podía retener rencor en su interior, pues sabía que la gracia recibida debía compartirse. Les recordó que cada ser humano, por imperfecto que fuese, estaba llamado a reflejar esa misericordia. La jornada concluyó con un silencio profundo. Los discípulos caminaban sin prisa, cada uno sumergido en sus propios recuerdos, revisando sus rencores, sus heridas, sus culpas. Muchos sintieron como un peso invisible comenzaba a aflojarse. Otros comprendieron que aún tenían un largo proceso por delante. Pero todos coincidieron en que, desde aquel día, el perdón ya no sería una carga imposible, sino un camino de libertad que valía la pena recorrer. Cuando la noche los alcanzó, Jesús habló por última vez ese día. Les dijo que el mundo estaba lleno de conflictos porque muchos preferían aferrarse al dolor antes que liberarlo. Pero quien decidiera perdonar encendería una luz que ningún odio podría apagar. Así, bajo el cielo estrellado, los corazones de los discípulos empezaron a transformarse, aprendiendo que el perdón no solo cambiaba al otro, sino que los cambiaba a ellos desde lo más profundo. Parte 7. La semilla del reino. La tarde caía lentamente cuando Jesús y sus discípulos llegaron a un campo sembrado. El viento movía las espigas con un ritmo casi musical, y el sol, ya en su descenso, extendía una luz cálida sobre la tierra. Jesús se detuvo, observó el paisaje y decidió que allí, rodeados por aquel milagro cotidiano, era el momento adecuado para revelar algo esencial, la naturaleza del reino que anunciaba. Los discípulos se sentaron en el suelo, formando un semicírculo frente al maestro. Algunos aún arrastraban preguntas pendientes sobre las enseñanzas anteriores, otros simplemente deseaban comprender aquello que Jesús llamaba reino de los cielos, una expresión que, aunque hermosa, seguía siendo un misterio para ellos. Jesús, percibiendo la necesidad de claridad, comenzó a hablarles con parábolas, pues sabía que la verdad profunda florece mejor cuando se siembra en imágenes que el corazón puede comprender. Tomó un puñado de semillas de la tierra y las dejó caer entre sus manos. Les explicó que el reino se parecía a un sembrador que salió a esparcir semillas. Algunas cayeron junto al camino y fueron devoradas por las aves. Otras cayeron entre piedras y brotaron con rapidez, pero se secaron al no tener raíces profundas. Otras cayeron entre espinos, que las ahogaron. Pero algunas, solo algunas, cayeron en buena tierra y dieron fruto abundante. Los discípulos escuchaban en silencio, reconociendo en la parábola sus propias luchas, la falta de constancia, la dureza del corazón, las preocupaciones que ahogan la fe. Jesús les explicó que cada corazón humano es un terreno en el que caen semillas de luz. Algunas no llegan a germinar porque el miedo o la indiferencia las arrancan antes de tiempo. Otras brotan con entusiasmo, pero se marchitan cuando llegan las pruebas. Y otras quedan atrapadas en medio de preocupaciones, comparaciones y deseos que oscurecen la esencia del espíritu. Solo cuando el corazón se abre con sinceridad, cuando se cultiva la paciencia y la confianza, la semilla puede crecer hasta convertirse en un árbol que da sombra y alimento a otros. Luego les habló de un hombre que sembró trigo en su campo, pero durante la noche vino un enemigo y sembró cizaña. Cuando las plantas crecieron, los trabajadores querían arrancar la cizaña, pero el dueño les advirtió que no lo hicieran, pues en su prisa podrían destruir también el trigo.
Jesús explicó que en el mundo, y en cada persona, conviven aspectos luminosos y sombras aún no transformadas. No se deben arrancar las imperfecciones con violencia, sino permitir que el crecimiento natural revele, con el tiempo, cuál es el fruto verdadero. La paciencia era, así, una forma de sabiduría. Mientras caminaban entre los surcos, Jesús tomó nuevamente una semilla, pero esta vez era diminuta, más pequeña que todas las demás. Les dijo que el reino se parecía también a un grano de mostaza. Aunque fuese la más pequeña de las semillas, al crecer se convertía en un árbol capaz de albergar a las aves. Con esta imagen, les mostró que nada era insignificante cuando estaba lleno de amor. Un gesto pequeño, una palabra amable, un pensamiento compasivo podían, con el tiempo, cambiar vidas enteras. No necesitaban grandes méritos para transformar el mundo, bastaba la intención pura y constante. Al llegar a un pequeño pueblo cercano, Jesús continuó enseñando a quienes se acercaban. Una mujer que amasaba pan lo escuchaba desde la puerta de su casa. Jesús, al verla, dijo que el reino también se parecía a la levadura que una mujer mezcla con harina. Aunque la levadura sea poca, termina transformando toda la masa. Así, afirmó, ocurre con el bien, se expande silenciosamente, sin exigir reconocimiento, pero su acción es poderosa e inevitable. Aquellas palabras iluminaron a los discípulos, que comprendieron que la transformación del mundo no se lograría con imposiciones, sino con la presencia humilde y constante de la bondad. Más tarde, al sentarse a descansar cerca de un pozo, Jesús relató otra historia. Les habló de un comerciante que buscaba perlas valiosas. Un día encontró una de gran valor y, lleno de alegría, vendió todo lo que tenía para obtenerla. El reino, dijo Jesús, era comparable a esa perla preciosa, un tesoro espiritual por el cual valía la pena renunciar a cargas inútiles, temores acumulados y seguridades pasajeras. No era un sacrificio, sino un descubrimiento que llenaba el alma de plenitud. Los discípulos reflexionaban sobre estas parábolas, reconociendo que cada una contenía un espejo que revelaba sus propios procesos y resistencias. Entendieron que el reino no era un lugar físico ni un dominio político, sino un estado interior que crecía con cada acto de coherencia, con cada pensamiento luminoso y con cada renuncia al egoísmo. El reino era, en esencia, una forma de vivir. Cuando cayó la noche, encendieron una pequeña fogata. Las llamas iluminaban sus rostros y el silencio se llenó de un sosiego profundo. Jesús les explicó que el reino estaba ya presente, aunque no todos pudieran verlo. Era como la semilla escondida bajo tierra que trabaja en silencio, como la luz del amanecer que comienza como un halo imperceptible y termina iluminando todo el horizonte. Les dijo que si mantenían sus corazones atentos, descubrirían señales del reino en los gestos sencillos, en la compasión espontánea, en la alegría compartida. Esa noche, Jesús les pidió que no se desanimaran si sus esfuerzos parecían pequeños. Les recordó que toda transformación comienza con una semilla. Lo importante era sembrar con amor, regar con constancia y confiar en que el tiempo revelaría frutos inesperados. La obra del reino, insistió, no dependía de la prisa, sino de la fidelidad. Los discípulos se recostaron mirando las estrellas. Cada uno meditaba en las semillas que llevaba dentro, sueños, temores, deseos, aprendizajes. Y en ese silencio profundo, comprendieron que también ellos eran parte de aquel vasto campo que Jesús estaba cultivando. Entendieron que su tarea sería dejar que la semilla del reino creciera en ellos para que, algún día, pudiera florecer en el mundo. Y así, bajo el cielo inmenso, se durmieron con una certeza nueva, que el reino no era una promesa distante, sino una semilla que ya palpitaba en sus corazones, esperando el momento de revelarse plenamente. Parte 8. La confianza en la tormenta. El amanecer comenzó con un cielo despejado, pero Jesús sabía que aquel día sería especial. Habían caminado durante largas jornadas, y los discípulos estaban cansados, algunos, incluso,
algo irritables. La multitud que lo seguía crecía cada vez más, y con ella aumentaban las tensiones y las preocupaciones. Por eso, cuando llegaron a la orilla del lago, Jesús propuso cruzar al otro lado en una barca. Los discípulos aceptaron agradecidos, creyendo que sería un momento de descanso y silencio. El agua estaba tranquila, reflejando el azul suave del cielo. Los discípulos remaban mientras Jesús, agotado por las enseñanzas del día, se recostaba en la popa y cerraba los ojos. El ritmo uniforme de los remos y el vaivén del agua creaban una atmósfera pacífica. Algunos meditaban en las parábolas que habían escuchado recientemente, otros disfrutaban simplemente del aire fresco. Todo parecía en armonía, como si nada pudiera perturbar aquella serenidad. Sin embargo, las montañas que rodeaban el lago escondían cambios repentinos en el clima. En cuestión de minutos, el cielo se cubrió de nubes densas que avanzaban con rapidez. El viento comenzó a soplar con fuerza, levantando olas que golpeaban la barca. Los discípulos, acostumbrados a pescar en esas aguas, reconocieron enseguida el peligro. El miedo se apoderó de ellos mientras intentaban controlar la embarcación que se balanceaba violentamente. La tormenta creció con una ferocidad inesperada. Las olas rompían por encima de la barca y el agua comenzaba a acumularse en su interior. Los discípulos gritaban, luchando por mantenerla a flote. Algunos intentaban achicar el agua con sus manos, otros se aferraban a los bordes para no caer al mar. En medio del caos, uno de ellos miró hacia la popa y vio a Jesús, aún dormido, ajeno al tumulto. Desconcertado, lo llamó, pero el ruido del viento y del agua ahogó su voz. Finalmente, se acercaron a él, lo despertaron y exclamaron desesperados que estaban a punto de morir. Jesús se incorporó lentamente, como si la tormenta fuera solo un murmullo. Su mirada serena contrastaba con el terror que los rodeaba. Se puso de pie en la barca tambaleante y extendió una mano hacia el horizonte. Con voz firme, habló al viento y al mar, y de inmediato la tormenta comenzó a calmarse. Las olas se suavizaron y el viento se transformó en una brisa tenue. En cuestión de instantes, el lago recuperó la quietud que había perdido. Los discípulos, empapados y exhaustos, lo miraban con incredulidad. El miedo dio paso a un asombro profundo. Jesús se volvió hacia ellos y, con una mezcla de ternura y firmeza, les preguntó por qué habían dudado. Les dijo que la fe no era solo para los momentos de calma, sino especialmente para las tormentas. Confiar cuando todo es sencillo no prueba el corazón, es en la adversidad cuando se revela la verdadera confianza. Continuaron navegando en silencio, dejando que la serenidad recién recuperada los envolviera. Cada discípulo reflexionaba sobre su propio temor. Comprendieron que, aun habiendo sido testigos de innumerables signos, su fe seguía siendo frágil cuando el peligro se presentaba. Jesús no los reprochaba para avergonzarlos, sino para invitarles a descubrir la fuerza interior que aún no sabían que poseían. Cuando llegaron a la orilla opuesta, los esperaba un paisaje distinto, montes escarpados y senderos estrechos. Allí encontraron a un hombre que vivía aislado, prisionero de sus propios tormentos internos. Era conocido en la región por su comportamiento errático, por vagar entre tumbas y rocas, incapaz de hallar paz. Las personas del lugar lo evitaban, pues temían tanto su fuerza como su angustia. Al ver a Jesús, el hombre corrió hacia él, no con agresión, sino con un grito que mezclaba dolor y deseo de liberación. Jesús se acercó con calma, sin mostrar miedo ni juicio. Habló al corazón atormentado del hombre como quien conversa con un hermano. En aquel encuentro, invisible para la mayoría, Jesús enfrentó una tormenta diferente, no la del viento ni la del mar, sino la que se desata dentro del alma. El hombre cayó de rodillas y, tras un momento de silencio profundo, su rostro cambió. Una paz nueva lo envolvió, como si una carga interminable hubiera sido arrancada de su espíritu. Los habitantes de la región, al ver la transformación, se llenaron de asombro y temor.
Aquel que antes había vivido entre sombras ahora estaba sentado en calma, con los ojos claros y la voz serena. Jesús explicó a sus discípulos que, así como había calmado la tormenta exterior, podía también apaciguar las tempestades interiores que habitan en los corazones. Les dijo que cada persona, en algún momento, enfrenta vientos de duda, olas de miedo y aguas turbulentas que amenazan con hundir la esperanza. Pero si aprendían a confiar, descubrirían que ninguna tormenta podía vencerlos. Mientras continuaban su camino, Jesús les habló de la importancia de no dejar que el miedo tomara el control. El miedo, dijo, es como una sombra que exagera el tamaño de los problemas y oscurece la fe. Pero la confianza actúa como una luz que disipa esas sombras, permitiendo ver la realidad con claridad. No prometió una vida sin dificultades, pero sí les aseguró que nunca enfrentarían ninguna tormenta solos. Al caer la tarde, se sentaron en lo alto de una colina. Desde allí, el lago brillaba nuevamente en calma, como si nada hubiera ocurrido. Jesús les recordó que así ocurre en la vida, hay momentos de furia y momentos de sosiego, pero ambos forman parte del viaje. Lo esencial es mantener el corazón anclado en la confianza. Les dijo que cada tormenta era también una oportunidad para fortalecer la fe, para aprender a mirar más allá del miedo y descubrir la presencia divina en medio del caos. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, los discípulos comprendieron una verdad que los acompañaría siempre: la fe no elimina las tormentas, pero les da la fuerza para atravesarlas sin sucumbir. Y así, con el recuerdo aún fresco del viento, las olas y la paz repentina, siguieron caminando con un nuevo valor, sabiendo que incluso en los momentos más oscuros, había una luz que nunca se apagaba. Parte 9. La mesa del compartir. El sol ascendía lentamente mientras Jesús y sus discípulos regresaban a la aldea donde pasarían el día. Habían caminado largas jornadas y sus sandalias estaban gastadas por el polvo del camino. A pesar del cansancio, había un aire de serenidad en el grupo. En el corazón de cada uno se mezclaban las enseñanzas recientes, la confianza en la tormenta, la semilla del reino, la fuerza del perdón. Pero ahora Jesús quería mostrarles algo aún más profundo, algo que solo podía comprenderse plenamente cuando se experimentaba: el sentido sagrado del compartir. Llegaron a un amplio prado donde la gente comenzaba a reunirse. Familias enteras acudían para escuchar a Jesús, venían de aldeas lejanas, movidos por la esperanza, la curiosidad o el simple deseo de encontrar consuelo. Algunos traían enfermos en camillas improvisadas, otros llevaban niños en brazos. Era un mosaico de miradas, historias y necesidades. Los discípulos se sorprendían cada vez más al ver cómo tantos rostros distintos buscaban en Jesús una luz para sus vidas. Jesús habló largo rato, enseñando con palabras claras y profundas. Habló de la bondad que no se agota, del amor que no excluye, de la importancia de ver a todos como hermanos. La multitud escuchaba con atención, incluso los niños, que solían distraerse con facilidad, permanecían atentos. Pero el día avanzaba y el hambre comenzaba a hacerse sentir. Los discípulos, preocupados, se acercaron a Jesús y le dijeron que despidiera a la gente, para que pudieran ir a las aldeas cercanas a comprar comida. La multitud era inmensa, y ellos mismos apenas tenían lo mínimo para subsistir. Jesús, sin embargo, miró a la multitud con compasión y les dijo a sus discípulos que no era necesario enviarlos a ningún lado. Les pidió que les dieran de comer ellos mismos. Ante estas palabras, los discípulos se miraron entre sí con desconcierto. ¿Cómo iban a alimentar a tantas personas si apenas tenían unos panes y unos pocos peces? Era una petición que desafiaba toda lógica. Pero Jesús no buscaba lógica, buscaba abrir sus corazones a una realidad más profunda. Trajeron entonces los panes y los peces, sencillos y escasos. La gente observaba expectante. Jesús tomó los alimentos, elevó la mirada al cielo y pronunció una bendición.
Luego comenzó a partir el pan con una calma que parecía contener un misterio invisible. A medida que partía, entregaba a sus discípulos y ellos a la multitud. Pero algo extraordinario sucedía: por más que repartían, el pan no se acababa, los peces no disminuían. Los discípulos, incrédulos, veían cómo sus manos siempre recibían más de lo que entregaban. La multitud comió hasta saciarse, y aún así sobraron canastas llenas. El prado se llenó de risas, de voces alegres, de niños compartiendo trozos de pan entre sí. Por un momento, no había diferencia entre pobres y ricos, entre sanos y enfermos, entre adultos y ancianos. Todos se sentían parte de una misma mesa. Allí, en aquel gesto tan simple, Jesús les mostró que el verdadero milagro no era la multiplicación del pan, sino la multiplicación de la generosidad. Lo divino se revelaba cuando las manos se abrían, cuando el corazón dejaba de pensar en lo propio para pensar en lo común. Ya al caer la tarde, mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Jesús reunió a sus discípulos y habló con ellos en voz baja. Les recordó que el acto de compartir no depende de la abundancia, sino de la disposición interior. Les dijo que el corazón humano se vuelve pequeño cuando se cierra por temor, pero se vuelve vasto cuando se abre a la confianza. En aquel día habían visto que, al ofrecer lo poco que tenían, ese poco podía transformarse en suficiente para todos. Ese era el misterio del reino: donde hay amor, lo pequeño se vuelve grande. Mientras caminaban hacia el pueblo, Jesús quiso profundizar la enseñanza. Les dijo que compartir no era solo repartir pan, sino también repartir compañía, tiempo, escucha, comprensión. A veces, el pan más necesario era una palabra de aliento, otras, el simple acto de estar junto a alguien que sufre. Les recordó que muchos de los que se habían alimentado aquel día volverían a sus hogares con el espíritu renovado, no solo por la comida, sino por haber sido acogidos sin condiciones. Al llegar a la casa donde pasarían la noche, Jesús tomó un jarro de agua y lo colocó sobre la mesa. Les dijo que el agua, tan común y necesaria, era ejemplo perfecto del compartir: fluye sin retenerse, circula, se entrega. Les explicó que el amor debía fluir de la misma manera. Un amor que se retiene se estanca, un amor que se da se renueva. Mientras la noche avanzaba, los discípulos conversaban entre ellos. Algunos todavía intentaban comprender cómo había sido posible alimentar a tanta gente con tan pocos recursos. Otros ya intuían que la verdadera respuesta no estaba en los números ni en los métodos, sino en la disposición a confiar. Jesús, sentado cerca de la lámpara, los observaba con una sonrisa tranquila. Sabía que cada uno había aprendido algo diferente ese día, pero todos avanzaban un paso más en el camino de la compasión. Cuando finalmente se prepararon para dormir, Jesús pronunció una última enseñanza: que la mesa del compartir sería siempre un símbolo del reino. Donde hubiera pan partido y repartido, donde hubiera manos abiertas y corazones generosos, allí florecería la presencia divina. No importaba si eran muchos o pocos, ricos o pobres, conocidos o extraños, lo esencial era que todos pudieran sentarse juntos y descubrir que lo que se comparte nunca se pierde. Y así, envueltos por el silencio nocturno y el suave murmullo del viento, los discípulos comprendieron que aquel día no habían presenciado solo un milagro, sino el fundamento de una forma nueva de vivir. La vida que se multiplica cuando se entrega. Parte 10. El corazón que sabe escuchar. El sol comenzaba a descender tras las colinas cuando Jesús y sus discípulos retomaron el camino hacia una región tranquila. Después de días intensos de enseñanzas y encuentros, el Maestro decidió que era momento de profundizar en un aspecto esencial del reino: la escucha. No la escucha superficial que oye palabras sin comprenderlas, sino aquella que nace del corazón y transforma la vida. Caminaron en silencio durante un buen tramo, hasta llegar a un sendero bordeado por higueras y viñas. Allí Jesús se detuvo, se sentó en una roca y les pidió a sus discípulos que hicieran lo mismo.
El aire estaba lleno del aroma de la tierra húmeda y el ambiente invitaba a una reflexión profunda. Los discípulos, aún con el recuerdo del pan compartido el día anterior, esperaban nuevas enseñanzas sin saber qué dirección tomarían. Jesús comenzó diciendo que muchos escuchan pero pocos comprenden de verdad. Explicó que el corazón humano puede volverse duro como una piedra cuando se llena de orgullo, temor o distracciones, y que en ese estado ninguna palabra de vida puede penetrarlo. La verdadera transformación, dijo, no viene de oír sonidos, sino de abrir el interior a la verdad. Solo así la semilla de la sabiduría encuentra suelo fértil. Mientras hablaba, se acercó una mujer con el rostro cansado. Sus ojos mostraban una mezcla de angustia y esperanza. Le pidió a Jesús que escuchara su súplica. Su hija estaba enferma desde hacía tiempo y las curaciones intentadas por otros no habían dado resultado. Algunos discípulos, agotados por la jornada, querían pedirle que regresara otro día. Pero Jesús la invitó a acercarse. La mujer comenzó a relatar su historia con voz temblorosa. Jesús la escuchó sin interrumpirla, con una atención tan profunda que parecía envolverla en una luz invisible. Cuando terminó, Jesús le habló con dulzura, asegurándole que su fe sería la llave que abriría la puerta a la sanación. Aquella mujer sintió que, por primera vez en mucho tiempo, alguien no solo oía sus palabras, sino que comprendía su sufrimiento. Se marchó con una paz renovada, como quien ha dejado una carga que llevaba años oprimiéndola. Los discípulos observaron la escena y entendieron que escuchar era, en sí mismo, un acto de amor. Continuaron el camino y llegaron a una pequeña aldea en la que un grupo de hombres discutía acaloradamente. Sus voces se elevaban con frustración, cada uno queriendo imponer su punto de vista. Jesús se acercó y se quedó en silencio entre ellos, hasta que los hombres se dieron cuenta de su presencia. Al sentir su mirada serena, callaron uno a uno. Jesús les pidió que explicaran la causa de su disputa. Mientras uno hablaba, los otros escuchaban con impaciencia. Cuando otro respondía, estallaban nuevamente las interrupciones. Jesús les señaló que no podían encontrar la verdad si solo buscaban ser escuchados, pero nunca escuchar. Les dijo que el conflicto persistía no por falta de palabras, sino por falta de atención al otro. Les enseñó que escuchar es poner pausas al ego, dejar espacio para que la visión del otro se revele y así descubrir un camino común. Aquellas palabras calaron en los hombres, que comenzaron a dialogar con mayor calma. No resolvieron todo de inmediato, pero dieron un paso hacia la comprensión mutua. Más tarde, al detenerse junto a un arroyo, Jesús habló a sus discípulos con más profundidad. Les dijo que el corazón que sabe escuchar es como un manantial que nunca se seca, ofrece consuelo, claridad y comprensión. Les recordó que muchos buscaban verlo, tocarlo o recibir un milagro, pero que la mayor parte de su enseñanza solo podía comprenderse con un oído atento y un espíritu humilde. Les advirtió que incluso ellos, que lo acompañaban cada día, podían caer en la trampa de oír sin asimilar, de estar presentes sin estar despiertos. Uno de los discípulos, conmovido, confesó que a veces su mente divagaba mientras Jesús hablaba. Pensaba en problemas, en preocupaciones, en lo que sucedería al día siguiente. Jesús le sonrió y le dijo que era natural, que el corazón humano siempre vagaba como el viento. Pero también dijo que la disciplina de la escucha consistía en volver, una y otra vez, al momento presente. Quien aprendía a escuchar en lo pequeño, aprendía también a escuchar en lo profundo. A medida que avanzaban por el camino, encontraron a un anciano sentado junto a un olivo. Tenía aspecto frágil, pero sus ojos brillaban con sabiduría. Les pidió permiso para contar una historia breve. Jesús asintió, y los discípulos se acomodaron alrededor. El anciano relató la historia de un joven que buscaba aprender el arte de la sabiduría. Visitó a un maestro y le pidió instrucción. El maestro lo llevó a un río y le dijo que escuchara. El joven oyó el murmullo del agua, el canto de las aves, el viento entre los árboles.
Pero el maestro insistió, escucha más allá de lo que oyes. Entonces el joven, en silencio profundo, comenzó a percibir no solo sonidos, sino la armonía que los unía. Comprendió que la verdadera escucha no capta solo lo evidente, sino lo esencial. Jesús agradeció la historia y explicó que el reino se percibía de la misma manera, más allá de palabras, más allá de apariencias. Quien afinaba su interior podía escuchar la voz de la verdad en cada gesto, en cada silencio, en cada encuentro. Incluso en la soledad, quien sabía escuchar descubría que nunca estaba realmente solo. Al caer la noche, se detuvieron en una llanura donde acamparían. Mientras encendían una fogata, Jesús pronunció una última enseñanza del día. Les dijo que en el futuro, cuando Él ya no caminara físicamente a su lado, necesitarían un corazón capaz de escuchar la sabiduría interior. Les aseguró que la luz divina hablaría en lo profundo, pero que solo la reconocerían quienes escucharan con humildad, con calma, con sinceridad. Los discípulos se quedaron largos minutos en silencio, dejando que el crepitar del fuego acompañara sus pensamientos. Muchos comprendieron que, más que aprender nuevas enseñanzas, necesitaban aprender a recibirlas con el corazón abierto. Y allí, bajo un cielo cuajado de estrellas, comprendieron que la escucha era un camino hacia la paz, hacia la claridad y hacia la verdadera comunión con Dios y con los demás. Esa noche, antes de dormir, Jesús los miró con profundo cariño. En su mirada había un mensaje silencioso, una invitación a continuar, cada día, afinando el oído del alma. Porque, les había dicho, la voz del reino siempre está hablando, solo hace falta un corazón dispuesto a escuchar. Parte 11. El aire de Galilea amanecía fresco, como si la brisa nocturna aún se resistiera a abandonar los campos. Sobre la hierba todavía reposaban gotas de rocío que reflejaban la claridad creciente del cielo. Jesús caminaba delante, y sus discípulos lo seguían en silencio, intuyendo que ese día habría palabras que debían guardarse en lo más hondo del corazón. Había en su paso una serenidad que no se quebraba con nada, como si conociera con exactitud el rumbo que cada alma debía tomar. Cuando se detuvo, lo hizo en un pequeño claro desde donde se veía el lago. El sol ascendía despacio, como un testigo que asomaba para iluminar el encuentro. Jesús se volvió hacia los suyos y, con una mirada llena de compasión, les habló sobre la fidelidad, no la fidelidad entendida como cadena, sino como decisión profunda que sostiene el espíritu incluso cuando el camino se vuelve oscuro. Les dijo que un corazón dividido es como una barca partida, no puede mantenerse firme cuando llegan los vientos, porque cada mitad quiere avanzar en dirección distinta. Explicó que la verdadera fidelidad nace de la libertad, no del temor. El que actúa movido por miedo todavía no ha comprendido el amor que lo llama. Pero el que elige desde la confianza descubre que la fidelidad se vuelve una fuente de paz interior, pues ya no necesita justificarse ante nadie, simplemente vive desde la coherencia entre lo que cree y lo que hace. Los discípulos escuchaban con atención, preguntándose en silencio cuántas veces habían respondido a medias, cuántas veces su duda había retrasado el paso. Luego Jesús les habló del valor de permanecer, aun cuando no se entiendan los misterios del momento. Comparó la vida del hombre con la siembra que espera las lluvias del cielo. Les dijo que muchas veces se desea ver el fruto antes de tiempo, pero que hay procesos que solo la paciencia sostiene. El que arranca la semilla por impaciencia nunca conocerá el árbol. Así también sucede con el espíritu, quien abandona el camino en la primera noche difícil pierde la oportunidad de contemplar la aurora que lo esperaba al otro lado de la prueba. Un discípulo le preguntó por qué el corazón humano se preocupa tanto por el día siguiente, por aquello que no ha llegado y quizá nunca llegue. Jesús les respondió que la preocupación excesiva es una sombra que cubre la luz del presente, un ruido que impide escuchar la voz interior. Invitó a todos a confiar más profundamente en la provisión divina, a vivir cada día con responsabilidad pero sin temor.
Les recordó que la vida es un don que se renueva a cada amanecer y que el Padre conoce las necesidades de cada uno aún antes de que se pronuncien en oración. Caminaron hacia un grupo de casas donde un grupo de mujeres trabajaba moliendo trigo. Una de ellas se quejaba de la dureza de su labor y de la injusticia con la que era tratada en su hogar. Jesús se detuvo a su lado, no para reprenderla, sino para escucharla. Después le habló sobre la dignidad que no puede perderse aunque otros no la vean. Le dijo que cada ser humano lleva en sí un valor que no depende de la mirada ajena. La mujer, conmovida, sintió que sus quejas se transformaban en una comprensión más profunda, podía enfrentar sus días con fuerzas renovadas y recordaba el tesoro interior que la habitaba. Más tarde, al llegar a la plaza del pueblo, se encontraron con un grupo de hombres discutiendo acaloradamente sobre las ofensas recibidas. Uno de ellos contaba cómo planeaba vengarse de su vecino por un agravio reciente. Jesús se acercó con paso tranquilo y les dijo que la venganza es un fuego que parece encenderse contra otro, pero siempre termina quemando al que la sostiene. Les habló del perdón como un acto de valentía, no de debilidad. Explicó que perdonar no significa aprobar la injusticia, sino liberarse de la cadena que ata el corazón a un episodio del pasado. Algunos escucharon con escepticismo, pues les resultaba difícil renunciar a la idea de hacer justicia por su propia mano. Jesús, con paciencia, les narró la historia de dos hombres que cargaban un mismo peso injusto, uno lo llevaba en silencio, aprendiendo a transformar su dolor en compasión. El otro lo usaba como excusa para encender resentimientos. Cuando pasaron los años, uno caminaba ligero, mientras el otro se consumía en su propia amargura. La justicia, dijo Jesús, no se construye con venganza, sino con verdad, amor y firmeza. Después de esa enseñanza, continuaron su camino hacia una colina donde el sonido del viento parecía traer ecos de tiempos antiguos. Allí Jesús habló sobre la humildad. No la humildad forzada por las circunstancias, sino la que nace de reconocer la realidad tal como es. Les explicó que el humilde no se siente menos, simplemente no necesita demostrarse superior. Vive con conciencia de sus límites, pero también con gratitud por sus dones. La humildad, dijo, es la puerta por la que entran la sabiduría y la fortaleza, porque solo quien reconoce su pequeñez puede abrirse a la grandeza verdadera. Recordó a los discípulos que los orgullosos suelen construir muros alrededor de sí mismos, creyendo que así resguardan su valor, pero esos muros, al final, se convierten en prisiones que les impiden crecer. El humilde, en cambio, deja que la luz entre en su interior, y esa luz le revela tanto lo que debe transformar como lo que debe agradecer. Muchos de los presentes sintieron como las palabras de Jesús penetraban en lo más íntimo, invitándolos a revisar actitudes y pensamientos que habían mantenido sin cuestionar. Al caer la tarde, se acercó a ellos un joven que deseaba consejo. Quería seguir un camino de rectitud, pero se encontraba dividido entre su deseo de servir y su temor a renunciar a ciertas comodidades. Jesús lo miró con ternura y le dijo que el corazón dividido nunca encuentra descanso. Le explicó que todo camino profundo exige una elección verdadera, y que esa elección no siempre es acompañada por emociones agradables. A veces el inicio de un cambio se siente como un despojo, pero solo así se abre espacio para la plenitud. La conversación con el joven llevó a Jesús a hablar sobre el desapego. No se refería únicamente a bienes materiales, sino también a las expectativas, a los títulos, al reconocimiento, e incluso a la necesidad de tener siempre la razón. El desapego, dijo, libera al espíritu para amar sin condiciones, para actuar sin intereses ocultos. El que se aferra demasiado a lo que posee, termina siendo poseído por ello. Pero el que sabe soltar encuentra un gozo que no depende de circunstancias externas. Finalmente, antes de que la noche se adueñara del cielo, Jesús reunió a los suyos y les habló del tesoro que cada persona ha recibido desde su nacimiento, la capacidad de amar. Les dijo que el amor verdadero no es un sentimiento pasajero, sino una decisión constante de buscar el bien del otro,
incluso cuando el sacrificio es grande. Invitó a todos a cultivar un amor que no se desgaste con las decepciones, que no se cierre ante las heridas, que no se vuelva mezquino ante la ingratitud. Ese amor, explicó, es la imagen más pura de la presencia divina en el mundo. Los discípulos sintieron que esas palabras marcaban un nuevo paso en su aprendizaje. Comprendieron que seguir a Jesús no era simplemente escuchar, sino encarnar lo escuchado. Debían transformar su manera de mirar, de hablar, de actuar. Debían aprender a vivir desde la compasión, la fidelidad, la humildad y el perdón. No sería un camino fácil, pero sabían que era un camino verdadero. La noche finalmente cayó, y las primeras estrellas comenzaron a brillar sobre ellos. Mientras preparaban el lugar donde descansarían, cada uno meditaba en silencio lo aprendido durante el día. Jesús permanecía sentado junto al fuego, mirando las brasas con una serenidad profunda. Parecía ver en ellas no solo el calor del momento, sino también el ardor interior que esperaba despertar en cada corazón dispuesto. Y así, envueltos por la quietud nocturna, comprendieron que las enseñanzas de aquel día no eran para guardarlas como un recuerdo, sino para ponerlas en práctica desde el amanecer siguiente. Porque la transformación del mundo empieza siempre en el interior de quienes deciden vivir desde la verdad y el amor. Parte 12. El amanecer llegó silencioso, como si el cielo quisiera anunciar que aquel día traería un cierre y, al mismo tiempo, un nuevo inicio. Los discípulos despertaron sintiendo una mezcla de serenidad y expectación. Habían recorrido un largo camino marcados por palabras que no solo iluminaban la mente, sino que transformaban la vida misma. Jesús caminaba un poco más adelante, observando cómo la luz dorada emergía detrás de las colinas. Su presencia transmitía una paz que parecía envolverlo todo. Descendieron hacia el valle, donde el murmullo del viento entre los olivos parecía susurrar antiguos secretos. Jesús se detuvo allí y los reunió a todos. Con voz suave, pero llena de firmeza, les habló del sentido último de todo cuanto les había enseñado, el amor que se entrega sin medida. Les recordó que todas las palabras, parábolas y gestos que habían presenciado se resumían en un llamado a vivir desde la esencia más profunda, aquella que no busca imponerse, sino servir. Les dijo que la grandeza no está en la fuerza que domina, sino en la ternura que sostiene, que la luz no se impone con gritos, sino que se irradia desde un corazón que ha aprendido a escuchar. Que la sabiduría no se adquiere por acumular conocimientos, sino por haberse permitido transformar por dentro. Les habló del amor como un río que nace pequeño, pero que se vuelve inmenso cuando cientos de otros lo alimentan. Así también el amor humano, cuando se abre a lo divino, se convierte en una corriente capaz de renovar el mundo. Luego les enseñó que el reino del que hablaban no era un lugar escondido en algún rincón del cielo, sino una realidad que comenzaba en la conciencia de cada persona. Era un reino que se construía con actos silenciosos, con gestos sencillos, con miradas que dignifican, con manos que levantan, con palabras que encienden esperanza. No era un proyecto externo, sino una transformación interior que se expandía hacia afuera. Los discípulos sintieron entonces que la misión que se abría frente a ellos era más grande que cualquier plan humano. Jesús los miró uno por uno, como si quisiera llegar al fondo de sus almas. Les dijo que debían ser sembradores de luz en un mundo que muchas veces camina entre sombras. Que no se dejaran vencer por la desconfianza ni por el cansancio, porque incluso una chispa en la oscuridad es capaz de guiar a quien ha perdido el rumbo. Les recordó que la bondad no siempre recibe aplausos, pero nunca pierde su fuerza, que la compasión puede parecer débil a los ojos del mundo, pero es la única capaz de sanar heridas profundas. Los discípulos escuchaban con emoción, sabiendo que aquellas palabras eran un envío, un encargo sagrado. Jesús les habló del poder del ejemplo. Les dijo que sus actos hablarían más fuerte que sus discursos, que la coherencia entre lo que creían y lo que vivían sería la señal que despertarían en otros el deseo de buscar la verdad. Los invitó a ser testigos vivos de un amor que no se apaga con el rechazo,
que no se endurece con la incomprensión, que no se diluye ante los desafíos. Mientras caminaban hacia otra aldea, se encontraron con un anciano sentado al borde del camino. Tenía los ojos cansados y el cuerpo encorvado por los años. Jesús se acercó a él, le tomó la mano y le sonrió. El anciano, al sentir aquella presencia llena de ternura, rompió en llanto. No había hablado una sola palabra, pero su alma expresaba un dolor antiguo. Jesús le dijo que ninguna vida es olvidada, que cada historia tiene valor para el Creador y que incluso las heridas más profundas pueden encontrar consuelo cuando se les permite recibir amor. El anciano respiró con más calma y su rostro se iluminó con un alivio que no había sentido en mucho tiempo. Los discípulos comprendieron que la enseñanza más poderosa de su maestro no estaba solo en sus discursos, sino en su manera de mirar a cada persona. Era una mirada que reconocía el valor único de cada ser humano, sin importar su condición, su pasado o sus errores. Jesús les recordó que ellos también estaban llamados a mirar así, con compasión y con verdad, sin caer en el juicio rápido ni en el desprecio. Les dijo que ver al otro con amor era participar del modo en que Dios ve el mundo. Continuaron su camino hasta llegar a una colina desde donde se veía toda la región. Desde allí, Jesús les habló de la esperanza. Les dijo que la esperanza no es un deseo ingenuo, sino una certeza que nace de la confianza en la bondad divina. Es la convicción de que incluso en los momentos más difíciles, la luz sigue avanzando. Comparó la esperanza con una semilla que parece pequeña e insignificante, pero que en su interior guarda un árbol capaz de ofrecer sombra, fruto y refugio a muchos. Les advirtió que habría días de desánimo, días en los que el cansancio haría creer que nada cambiaba. Pero en esos momentos debían recordar que no caminaban solos. El amor que han recibido, dijo Jesús, será la fuerza que los sostenga, y el amor que den será la huella que dejen en el mundo. Sus palabras resonaron como una promesa y, al mismo tiempo, como un llamado a la responsabilidad profunda de ser portadores de esperanza. El sol comenzaba a descender cuando se sentaron alrededor de Jesús. La luz dorada iluminaba sus rostros, y el silencio que los rodeaba parecía bendecir el momento. Jesús les habló por última vez sobre el perdón. Les recordó que perdonar no es olvidar, sino liberar. Que perdonar es mirar al pasado sin dejar que el rencor determine el futuro. Les dijo que cada vez que elijan perdonar, permitirán que la vida fluya nuevamente dentro de ellos y abrirán espacio para la paz verdadera. Finalmente, Jesús se levantó y extendió sus manos sobre ellos. No pronunció un discurso largo, solo una bendición sencilla pero profunda. Les dijo que fueran paz para los inquietos, consuelo para los que lloran, fortaleza para los débiles, luz para los que buscan. Que fueran testigos del amor que habían aprendido, no solo con palabras, sino con cada acción, cada gesto y cada decisión de sus vidas. La brisa sopló suavemente, como si quisiera llevar aquella bendición a todos los rincones del mundo. Los discípulos sintieron un fuego interior renovarse en ellos, un propósito claro y una alegría que no dependía de las circunstancias. Sabían que el camino que se abría ante ellos estaría lleno de desafíos, pero también lleno de sentido. Mientras la noche caía lentamente, Jesús se quedó contemplando el horizonte. No había prisa en su mirada, sino una certeza serena. Los discípulos, a su lado, comprendieron que todo cuanto habían recibido era un regalo destinado a ser compartido. Y así, con el corazón encendido y el espíritu firme, comenzaron a caminar hacia su misión, llevando consigo las enseñanzas que transformarían para siempre la vida de quienes las escucharan. Y en ese silencio profundo, bajo un cielo que empezaba a llenarse de estrellas, supieron que el mensaje que habían aprendido no tendría final, porque el amor que lo sostenía era eterno.